ese hormigueo que te sube por las plantas de los pies justo cuando apagas la luz? No es la edad. Es un cable de casi 1 metro de largo avisándote que se quedó sin comida. Y en la mayoría de los casos se frena con 5 cosas que se miden en un análisis de sangre común y cuestan menos que la crema que estás usando para taparlo. Te lo digo así de fuerte por don Aníbal, 71 años, panadero, 40 años metiendo pan al horno de madrugada en un local de barrio que abrió su padre. Aníbal se acostaba a las 10. A las 10:20 empezaba. Primero, un cosquilleo en la planta del pie derecho, como si tuviera arena adentro de la media. Después, el izquierdo. Después, esa cosa rara que no sabía cómo explicar y me explicó igual. Doctor, es como si me hubieran puesto los pies en agua con gas. Y a las 3 de la mañana estaba parado en la cocina. Fíjate la ironía. Toda la vida se levantó a las 3 para hacer el pan. Se jubiló y el cuerpo lo sigue despertando a las 3. Pero ahora, para caminar descalzo sobre el mosaico frío, de la mesada a la puerta, porque caminando se le iba un poco. La hija le regaló medias de lana. No sirvieron. Le compró una crema de esas que calientan. Tampoco. 3 años así. 4 consultas de 12 minutos, sin que nadie le pidiera que se sacara las medias. Y siempre la misma frase de salida. Y bueno, Aníbal, son los años. Escúchame una cosa. Los años no hormiguean. Los nervios hormiguean. Y un nervio hormiguea por motivos concretos, medibles, con nombre y con número, que entran casi todos en un análisis de rutina si sabes qué pedir. Ahí está la injusticia. No es que no haya respuesta, es que la respuesta no cabe en 12 minutos. Perdóname que me presente recién ahora, es a propósito. Soy el Dr. Federer y esto es Federer Archivos. Acá agarramos uno de esos síntomas que después de los 60 te dicen que hay que aceptar y lo abrimos hasta el hueso. Más de 10 años de consultorio me dejaron una sola idea. Casi todo lo que sentimos después de los 60 empieza en la circulación. La sangre es el camión de reparto del cuerpo. Cuando el camión llega tarde, el que se queda esperando es el barrio más alejado del centro. Y el barrio más alejado del centro son tus pies. No te vengo a vender un frasco, no tengo una pastilla mágica para el hormigueo. Tengo 5 causas, un test que te haces esta noche en tu propia cama en 10 segundos, un remedio de cocina con su mecanismo y su trampa, y una advertencia que le puede salvar el pie a alguien de tu casa. Y quédate conmigo, porque hay algo que te tengo que decir sí o sí antes de terminar. Hay un error que cometen 9 de cada 10 personas con hormigueo en los pies. Y lo peor no es que sea inútil. Lo peor es que empeora exactamente el síntoma que estás tratando de curar. Se compra en cualquier farmacia, sin receta, cuesta poco y muchísima gente lo está tomando ahora mismo, todas las mañanas, convencida de que es algo para los nervios. Te lo cuento al final, cuando ya tengas todo el mapa. Si te lo digo ahora, no lo vas a poder usar. Empecemos por lo que casi todos entienden mal. Vos pensás que el hormigueo es un problema del pie. No lo es. El pie es solamente donde lo sentís. El problema está en el cable. Los nervios que llegan a tus dedos gordos arrancan en la columna baja y bajan enteros hasta la punta del pie. El ciático, solo él, mide cerca de 1 metro en una persona adulta. 1 metro de cable. Y el cuerpo tiene que alimentarlo de punta a punta con sangre, con oxígeno y con materiales de reparación. ¿Y qué pasa cuando falta combustible? No se apaga el cable entero, se apaga la punta. Siempre la punta primero. Por eso el hormigueo no te empieza en la rodilla ni en la cadera, te empieza en los dedos y en la planta. Y con los años va subiendo despacio, como si alguien te fuera poniendo una media invisible cada vez más alta. Eso tiene un nombre feo, neuropatía en patrón de media y guante. Y ese nombre no significa viejo, significa que la punta del cable no está recibiendo lo que necesita. Ahora la pregunta que me hacen todos, y es la buena, ¿por qué justo de noche? Acá se cae la gente del asiento, porque la respuesta es de una lógica hermosa. De día vos caminás. Y cada vez que apoyas el pie, el músculo de la pantorrilla se contrae y aprieta las venas que tiene adentro. Eso es una bomba. Los libros viejos la llamaban el segundo corazón y no era poesía.
Cada paso que das, tu pantorrilla empuja sangre para arriba. De día, además, estás distraído. La tele, la radio, el nieto, el ruidito del nervio queda tapado abajo de todo eso. Después te acostás, se terminó la bomba, se apagó la tele, la casa quedó en silencio. Y ahí, recién ahí, escuchás el ruido que estuvo sonando todo el día. Por eso el hormigueo es nocturno. No porque la noche te haga algo, porque de noche por fin lo oís y porque tu pantorrilla dejó de trabajar hace 2 horas. Y guardate este detalle, que después te lo cobro. Si tu síntoma es peor cuando estás quieto y mejora cuando te moves, ya tenemos una pista enorme. Vamos a la historia de Aníbal, porque adentro de su historia están las 5 causas, una por una. La primera vez que se sentó frente a mí, hizo lo que hacen todos. Se sacó los zapatos y se dejó las medias. Le dije, las medias también. Me miró raro. En 3 años nadie se lo había pedido. Se las sacó. Y ahí estaba la primera respuesta, escrita en la piel. La pierna derecha, de la rodilla para abajo, lisa y brillante, sin un solo pelo. La izquierda, igual. Las uñas gruesas, amarillentas, de esas que ya no se pueden cortar con la tijera de la casa. Y en el borde del dedo chico, un callo con el centro oscuro que él no sabía que tenía. No le dolía. Escúchame bien esto. Que no te duela no es una buena noticia. Que no te duela puede ser la peor noticia de todas. Primera causa, el azúcar que nadie te mostró. Aníbal no era diabético, eso creía él. Su médico le había dicho 2 años antes, tenés el azúcar un poquito alta, cuídate con las facturas. A un panadero, cuídate con las facturas. Ese un poquito alta tenía un nombre y él nunca lo escuchó. Prediabetes. Y la prediabetes no es casi diabetes. Es un estado en el que el azúcar ya está lastimando los nervios más largos del cuerpo, en silencio, años antes de que esa palabra aparezca en tu carpeta. Te doy los números, porque los números son lo que te deja discutir con cara de póker. El estudio se llama hemoglobina glicosilada y se pide como A1C. De 5,7 a 6,4%, prediabetes. De 6,5 para arriba, diabetes. Un montón de gente con hormigueo nocturno vive años en 5,9, en 6,2, escuchando está casi bien. ¿Y qué le hace el azúcar alta al nervio? 2 cosas, y las 2 son de plomería. Le tapa los capilares diminutos que lo alimentan, esos vasitos más finos que un pelo que corren pegados al cable. Y le arruina la cubierta que lo aísla. Resultado, un cable pelado, mal alimentado, tirando chispazos. Eso es el hormigueo. No es una molestia, es un chispazo. ¿Y sabes cuál es la parte más injusta? El nervio empieza a sufrir antes que el riñón, antes que el ojo, antes que el corazón. Tus pies son la alarma más temprana que tiene tu cuerpo entero. Y casi todo el mundo apaga esa alarma con una crema. Anota esto para tu próxima consulta. La glucosa en ayunas sola no alcanza. Pedí la hemoglobina glicosilada. Cuesta poco y te muestra el promedio de los últimos 3 meses, no el de esta mañana en la que no desayunaste a propósito. Y acaba lo primero que le cambié a Aníbal. Y no fue un remedio ni una pastilla. Fue una caminata de 10 minutos después de cenar. 10, no 40, 10. Arrancando media hora después del último bocado, que es cuando el azúcar de esa comida está subiendo. En ese momento, tu músculo puede sacar glucosa de la sangre sin pedirle permiso a la insulina. Es gratis, es aburrido y funciona. Aníbal lo hacía dando vueltas alrededor de la mesa del comedor cuando llovía. Su mujer se le reía. A las 3 semanas dejó de levantarse todas las noches. Esa caminata, con el horario y el paso a paso, la tengo dibujada con letra grande en la guía de la salud después de los 60. Te dejé el dato en la descripción, por si la querés imprimir y pegar en la heladera. Segunda causa, y esta es la que más bronca me da, porque se la producimos nosotros, los médicos. La vitamina B12. La B12 es literalmente el material con el que tu cuerpo repara la cubierta del nervio. Sin B12, el cable se pela. Y el primer síntoma de la B12 baja antes del cansancio, antes de la anemia, antes de los olvidos, es hormigueo en los pies, en las 2 piernas, simétrico, peor de noche. ¿Y por qué digo que se la producimos nosotros? Escúchame con atención.
La metformina, que es la pastilla más recetada del mundo para el azúcar, interfiere con la absorción de la vitamina B12 en el intestino. Esto no es un rumor de internet, está en el prospecto y está estudiado desde hace décadas. Los trabajos hablan de que entre 1 de cada 10 y hasta 3 de cada 10 usuarios de largo plazo terminan con la B12 baja. Ahora pensá el círculo perverso que se arma. Tenés el azúcar alta, te dan metformina. La metformina te baja la B12. La B12 baja te da hormigueo en los pies. Y el hormigueo se lo atribuyen a la diabetes. Nadie mide la B12 y encima te dicen que es la edad. Y no es solo la metformina, el omeprazol y todos sus primos, esos que la gente toma durante años para la acidez, como si fueran caramelos, te bajan el ácido del estómago. Y necesitas ácido para despegar la B12 de la comida. Sumale que después de los 60, el estómago fabrica menos ácido de por sí. 3 cosas apilándose y las 3 terminan en el mismo lugar, la punta de tus pies. Ahora el detalle fino, el que separa una consulta de una buena consulta. Si te miden la B12 y el resultado dice normal, no cantes victoria. Los rangos de laboratorio son anchos, muy anchos, y un valor bajo, pero adentro de lo normal, puede estar dejando al nervio a media ración durante años. Si el número te cae en la mitad de abajo del rango y vos tenés hormigueo, existe un segundo estudio que se llama ácido metilmalónico. Si ese está alto, la B12 te falta de verdad, aunque el primero dijera normal. Con eso entras al consultorio con un pedido concreto, no con una queja. Y te lo digo sin pintarlos de santos. Los médicos respondemos muchísimo mejor a un pedido concreto que a un doctor, me hormiguean los pies. Tercera causa, y acá volvemos al camión de reparto, la circulación arterial, la sangre que no llega. Aníbal, cuando iba al mercado, paraba. Cada 3 cuadras paraba. Él contaba que paraba a mirar vidrieras. La verdad es que paraba porque le ardía la pantorrilla como si la tuviera al fuego. Se quedaba quieto 40 segundos, se le iba y seguía. Y otra vez a las 3 cuadras, siempre a la misma distancia, como un reloj. Eso tiene nombre y es la firma de la enfermedad arterial periférica. Ardor que aparece caminando y que se va parándose quieto, sin necesidad de sentarse. Y ahora fíjate el contraste, porque acá está la joya de todo el video. El hormigueo por poca sangre empeora cuando te moves y calma cuando paras. El hormigueo por nervio irritado, en cambio, muchas veces mejora cuando te moves y empeora cuando estás quieto. Escucha esa diferencia otra vez, porque es la pregunta que te separa un camino del otro. ¿Cuándo que alivia? ¿Moviéndote o quedándote quieto? Esa sola respuesta le ahorra meses a tu médico. Y ya que estamos, el test de 10 segundos que te prometí. Se hace en tu cama, sin aparatos, esta noche. Acostate boca arriba. Levanta las 2 piernas rectas, apoyadas contra la pared o sostenidas por alguien, a unos 45 grados. Quédate así 1 minuto, mirándote las plantas de los pies. Después, sentate en el borde de la cama, deja las piernas colgando y mira otra vez. Si con las piernas levantadas la planta se te pone pálida, blanquecina, como cera, y al colgarlas se pone colorada intensa, casi violácea, y tarda más de 20 o 30 segundos en recuperar el color, eso apunta a que la sangre está entrando con dificultad. Es un signo viejo de cuando no había aparatos y sigue sirviendo igual. Ojo, eso no te da un diagnóstico, te da un motivo de consulta con nombre y apellido. Vas y pedís un índice tobillo-brazo, una medición de presión en el brazo y en el tobillo. No duele, no invade nada. Y si da por debajo de 0,9, hay obstrucción arterial en esa pierna. 0,9. Anótatelo, porque ese número no lo pide casi nadie. Ahora te saco 1 minuto de la historia de Aníbal, porque te tengo que presentar a otra persona. Y si sos mujer, esto te va a sonar. Doña Teresa, 68, 4 hijos. Teresa no describía hormigueo, describía otra cosa, y la describía enojada, porque en su casa le habían dicho que eran nervios. Ella decía, no es que me duela, doctor, es que tengo que moverlas. Se acostaba y aparecía una necesidad imperiosa de mover las piernas, bichos caminando abajo de la piel, corriente floja, agua con gas otra vez. Empezaba la tardecita, empeoraba en la cama y se le iba unos segundos cuando movía la pierna y volvía. El marido dormía en el sillón desde hacía 2 años.
Cuarta causa, el hierro. Pero no el hierro de la anemia, el hierro del cerebro. Eso que tenía Teresa se llama síndrome de piernas inquietas y no es un capricho ni nervios. Está muy ligado a las reservas de hierro, porque el cerebro necesita hierro para fabricar dopamina, que es la que regula el movimiento mientras dormís. Y acá va lo que casi nadie te dice. No alcanza con que el hemograma esté bien. Podés no tener anemia, tener los glóbulos rojos perfectos y tener los depósitos vacíos igual. Lo que hay que medir se llama ferritina. Y en este cuadro puntual, las guías consideran que conviene levantar el hierro cuando la ferritina está por debajo de 75, aunque el laboratorio te la marque como normal, porque su rango arranca en 15 o en 20, 75. Ese es el número que casi nadie mira. Teresa la tenía en 22, con el normal impreso al lado. 4 embarazos y mate desde que se levanta hasta que se acuesta. Ahora, importante, y esto es una advertencia de verdad, no salgas a comprar hierro por tu cuenta. El hierro de más se acumula en el hígado y hace daño. Se pide la ferritina, se ve el número y se decide con tu médico. Lo que sí podés hacer sin permiso de nadie es comer mejor el hierro que ya comes. La carne roja, la morcilla, las lentejas, el hígado, y acompañarlos en la misma comida con algo ácido y con vitamina C. Un chorro de limón, medio tomate, un pedazo de morrón crudo. Eso aumenta bastante la absorción del hierro vegetal. Y separa el mate, el té y el café al menos 1 hora de esa comida, porque los taninos hacen justo lo contrario, lo bloquean. Sí, ya sé, el mate. No te lo estoy sacando, te estoy pidiendo que lo corras 1 hora. Quinta causa, y con esta cerramos el mapa, la columna. Hay un hormigueo que no viene de la sangre ni de las vitaminas, viene de que el cable está apretado antes de salir. Se llama estenosis del canal lumbar y es común después de los 60. El canal por donde pasan los nervios en la parte baja de la espalda se va estrechando con los años y los aprieta. ¿Cómo te das cuenta? Por la postura. Si el hormigueo y el peso en las piernas aparecen cuando caminas derecho y se alivian cuando te inclinas hacia adelante, fíjate si esto te suena. Caminás media hora empujando el carrito del supermercado sin problema y sin el carrito no aguantás 3 cuadras. Ese es el signo del carrito y es tan típico que en el consultorio se pregunta con esas palabras. Y hay otro dato que separa columna de todo lo demás. El hormigueo de columna viene por franjas. Una tira que baja por atrás del muslo hasta el dedo gordo. No es toda la media, es una tira y muchas veces es de un solo lado. Ahí el camino no es vitamina ni especia, es kinesiología, es fortalecer el abdomen y los glúteos para descargarle peso a la columna y en algunos casos es una resonancia y un traumatólogo. No hay atajo y prefiero decírtelo yo antes de que te vendan uno. Ahora frenemos un segundo porque tengo que darte la parte que menos me gusta dar y que doy siempre igual, las señales de alerta. Esto no es para asustarte, es para que sepas que no se espera hasta el lunes. Si el hormigueo o la falta de fuerza aparece de golpe, en cuestión de minutos, en un solo lado del cuerpo, y sobre todo si se suma la cara caída, el brazo pesado, la lengua trabada o la vista rara, eso no es circulación de los pies. Eso es una emergencia y se va a la guardia ya, no dentro de un rato, ya. Ahí los minutos son cerebro. Si tenés diabetes y encontrás en el pie una herida, una ampolla o una zona oscura que no te duele, tampoco esperes. Cuando el nervio está dormido, la herida no avisa. Y el pie diabético no se pierde por la herida, se pierde por los días que pasaron sin que nadie la mirara. Si el hormigueo sube rápido de los pies hacia arriba en pocos días, con debilidad para levantar el pie o para subir escaleras, eso se consulta pronto. Y si te vas a acordar de una sola cosa de todo este video, que sea esta: mírate los pies, todas las noches, con luz. Y si no llegas a ver bien la planta, con un espejito apoyado en el piso, 30 segundos. Es la costumbre más barata y más rentable que existe después de los 60. Los límites, que también te los debo. Nada de esto reemplaza a tu médico ni a tus estudios. Yo no te estoy viendo, no sé qué tomás. Si hay daño nervioso de muchos años, sobre todo por azúcar alta sostenida, se puede frenar el avance y mejorar bastante el síntoma. Pero no siempre se revierte todo. El que te prometa lo contrario ya te está diciendo qué te quiere vender.
Y lo que te voy a dar ahora no reemplaza a la vitamina que te falta, ni destapa una arteria tapada. Si tomas anticoagulantes, si estás por operarte o si tenés el estómago delicado, esto lo hablas con tu médico antes. Bien, ahora sí, el remedio de cocina, con su porqué y con su trampa. La cúrcuma, esa raíz amarilla en polvo que ya tenés en el estante, comprada para el arroz y usada 2 veces. Pero atención, porque si te la tomás como te la venden, no te va a hacer absolutamente nada. Y esa es la parte que nadie explica. Primero, el mecanismo, porque sin mecanismo esto es una receta de abuela y con mecanismo es fisiología. El nervio que sufre está inflamado, con vasitos que no le llegan bien. La curcumina, que es el compuesto activo de la cúrcuma, actúa sobre las vías de la inflamación y además ayuda a que el endotelio, la piel interna de tus arterias, trabaje mejor y las deje abrir. Menos inflamación alrededor del cable, más sangre entrando. Ahora la trampa, y es enorme. La curcumina sola se absorbe pésimo. Te tomas una cucharadita en agua y la mayor parte la tirás al inodoro. El hígado la desactiva antes de que llegue a ningún lado. Por eso hay tanta gente que dice, yo tomé cúrcuma y no sentí nada. Y tiene razón, no la absorbió. Lo que lo cambia son 2 cosas de tu cocina. La primera es la pimienta negra. Adentro tiene un compuesto que se llama piperina y la piperina frena justo la vía por la que el hígado desactiva la curcumina. Hay un trabajo publicado en la revista Planta Médica en 1998, hecho en personas, que midió que una pizca de piperina multiplica muchísimas veces la curcumina que te queda en sangre. No un 20%, muchísimas veces. La segunda es la grasa, porque la curcumina viaja en grasa, no en agua. Va con algo aceitoso, una cucharadita de aceite de oliva, un poco de leche entera, el propio guiso. O sea que la forma correcta es la más vieja del mundo. Cúrcuma, pimienta negra y algo de grasa, todo junto, adentro de una comida. Cúrcuma sola en agua fría es plata tirada. Las cantidades exactas, cuánta cúrcuma, cuánta pimienta, a qué hora y cada cuánto, te las dejé anotadas en la descripción de este video, porque prefiero que las tengas escritas bien y no que las anotes mal de memoria. Ahí mismo está la tablita para anotar tus números antes de la consulta. Azúcar, B12, ferritina, presión. Con esa hoja llena, tu próxima consulta cambia de calidad. Y las advertencias, que son reales y las digo enfáticas, no al pasar. Si tomas anticoagulantes, la cúrcuma en cantidad puede aumentar el efecto y el riesgo de sangrado. Si tenés piedras en la vesícula, consulta antes, porque estimula la vía biliar. Si tenés gastritis, en ayunas te va a caer mal. Y si estás por una cirugía, se suspende una semana antes. Como especia en la comida, es segura para casi todo el mundo. En cápsulas de dosis alta ya es otra conversación y va con tu médico. Y el segundo remedio, el más simple de todos, con su trampa mortal. El agua tibia en los pies antes de dormir. 10 minutos. El calor suave abre los vasos de la piel y aumenta el flujo justo antes de que te acuestes, que es el momento en el que el hormigueo aparece. Ahora la trampa. Y esto es lo más importante que voy a decir en todo el video. Si el nervio está dormido, tu pie no mide bien la temperatura. Metes el pie, no lo sentís caliente, entonces agregás más agua caliente y te quemás sin enterarte. He visto quemaduras serias hechas con la mejor intención del mundo. Regla sin excepción. La temperatura la probás con el codo o con la mano, nunca con el pie. Tibia, no caliente. 10 minutos, no media hora. Y después se seca bien, sobre todo entre los dedos, porque ahí es donde arranca el hongo, y el hongo le abre la puerta a infecciones peores. Y súmale esto, que es gratis. 20 movimientos de tobillo antes de dormir, ya acostado. Punta y talón, punta y talón. 20. Estás encendiendo a mano la bomba de la pantorrilla que se apagó cuando te sentaste después de cenar. Ahora sí, el error del 90%, el que te prometí al principio. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando le empiezan a hormiguear los pies? No va al médico, va a la farmacia y pide algo para los nervios. Y le dan un complejo vitamínico del grupo B. Lo toma todas las mañanas y como no mejora, hace lo lógico. Sube la dosis o compra la versión reforzada, la de dosis alta, la que promete más. Escúchame con mucha atención porque esto es lo contraintuitivo de todo el video.
La vitamina B6, la piridoxina, que viene adentro de casi todos esos complejos, en dosis altas y sostenidas en el tiempo, produce neuropatía, produce hormigueo en los pies. Sí, escuchaste bien, el frasco que compraste para el hormigueo te puede estar dando hormigueo. Y esto no es una teoría mía. Está descrito en la literatura médica desde principios de los años 80, cuando se publicaron los primeros casos de neuropatía por tomar dosis altas de B6 durante meses. Está reconocido por las agencias de seguridad de medicamentos y por eso limitan las dosis de venta libre. El problema es de aritmética. La B6 está en el complejo B, está en el suplemento para el pelo y las uñas, está en el multivitamínico, está en la bebida energizante. Y nadie suma. Cada frasco por separado parece inocente. Los 4 juntos, todos los días, durante 2 años, no lo son. Y por eso es el error que arruina todo. No solo no te cura, además te ensucia el diagnóstico. El médico ve un hormigueo simétrico en las 2 piernas, busca azúcar, busca circulación, busca columna, y la causa estaba en la mesita de luz. ¿Qué haces con esto? Juntá todos los frascos que tomás, ponelos arriba de la mesa de la cocina, buscá en cada etiqueta la palabra piridoxina o vitamina B6 y sumá cuántos miligramos por día estás tomando entre todos. Ese papelito lo llevas a tu médico. Es una conversación de 2 minutos que te puede cambiar el año. Y no confundas que acá la confusión es de una sola letra. La B12 es la que repara el nervio. La B6 en exceso es la que lo rompe. 2 vitaminas con nombres parecidos y esa diferencia tiene a miles de personas tomando exactamente lo que no necesitan. ¿Sabés qué pasó con Aníbal? Tenía la glicosilada en 6,1. Tenía la B12 en la mitad de abajo del rango, tomando omeprazol desde hacía 9 años sin que nadie se lo revisara nunca. Tenía el índice tobillo graso en 0,87 en la pierna derecha y tomaba desde hacía 2 años un complejo B reforzado que le había recomendado el hijo de un vecino. 4 cosas. Ninguna era la edad. Las 4 tenían nombre y número. A los 4 meses volvió, se sentó, se sacó los zapatos y las medias él solo, sin que se lo pidiera, y me dijo una frase que me quedó grabada. Doctor, anoche me acosté y me dormí. Nada más, me dormí. No hubo milagro. Hubo un análisis bien pedido, 3 cambios chicos y un frasco que dejó de tomar. Vamos al repaso y quiero que lo anotes porque estos 5 son tu lista de control. 1. El azúcar silenciosa. Pedí hemoglobina glicosilada, no solo glucosa en ayunas. De 5,7 a 6,4 ya es prediabetes y ya lastima nervios. 2. La vitamina B12. Sobre todo si tomas metformina o antiácidos desde hace años. Y si te da baja dentro de lo normal, se puede pedir ácido metilmalónico. 3. La circulación arterial. ¿Te arde caminando y se te va parándote quieto? Pedí índice tobillo-brazo. Por debajo de 0,9 hay que actuar. 4. El hierro. Si el síntoma mejora al mover la pierna y aparece de noche, pedí ferritina y mira el 75, no el mínimo de laboratorio. 5. La columna. Si mejora inclinándote hacia adelante y viene por una franja de un solo lado, el asunto está en la espalda y el camino es kinesiología. Y arriba de esos 5, las 2 reglas de oro. Mírate los pies todas las noches con luz y la temperatura del agua se prueba con el codo, siempre. Ahora te pido un favor y te lo pido de verdad. Contame en los comentarios 2 cosas. ¿A qué hora te empieza el hormigueo y en qué pie te empieza primero? Poné también si tomás metformina o algo para la acidez. Leo todos los comentarios y esas 2 respuestas dicen muchísimo más de lo que parece. Cuando junte suficientes, hago un video solo con eso. Y si querés tener todo esto ordenado y en papel, con letra grande, las rutinas de circulación, las cantidades exactas, la tablita para anotar tus números antes de la consulta y el manual de señales de alerta que te dice qué se espera y qué no, está en la descripción, arriba de todo. No te digo más que eso. La próxima vez te voy a contar algo que le pasa a muchísimos de los que están viendo esto y que casi nadie relaciona. ¿Por qué se te duermen las manos de noche y te despertás sacudiéndolas? ¿Y por qué en la mitad de los casos la culpa no es del cuello, sino de una muñeca que apoyás mal desde hace 30 años? Es la misma historia de hoy, contada del otro lado del cuerpo.
Escúchame esto último y te dejo dormir. Que un síntoma sea común después de los 60 no significa que sea normal. Común y normal no son la misma cosa. Tus pies no se están poniendo viejos, te están hablando. Y ahora ya sabes en qué idioma. Soy el Dr. Federer. Esto fue Federer Archivos. Cuídate esos pies.